Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la tercera parte de este tutorial de fullstack.net. En esta ocasión vamos a comenzar a trabajar con la parte de la autenticación. En el video anterior estuvimos viendo la parte de crear la base de datos. Ya tenemos creada la base de datos, entonces ahora podemos proceder a trabajar ya con la parte de la autenticación. Entonces vamos a comenzar y lo primero que debemos hacer es ubicarnos aquí en el domain, ya que es ahí donde vamos a agregar las entidades, o mejor dicho, los modelos que vamos a estar usando para poder comunicarnos con las entidades. Entonces aquí en el proyecto domain vamos a crear una carpeta y a esa carpeta la vamos a llamar DTOs, y dentro de los DTOs vamos a separarlos por dos tipos de DTOs. Entonces vamos a tener lo que son las solicitudes y vamos a crear una carpeta que se llame request para almacenar ahí las solicitudes, y vamos a tener otra carpeta a la que le vamos a llamar response, y en response van a ir las respuestas. ¿Por qué o cuál es la finalidad de usar DTOs? Vamos a tener casos en los cuales, por ejemplo, vamos a trabajar para este caso con la entidad user, y en algunas solicitudes, por ejemplo para el login, no necesitamos que nos envíen todos estos datos, únicamente necesitamos el email y el password. Toda la demás información pues viene resultando innecesaria. Y de igual forma, para responder para aquellos casos en los cuales tengamos que devolver un usuario o nos consulten un usuario, pues no es necesario que devolvamos también todos estos campos. Por ejemplo, hay un campo que jamás deberíamos de devolver, que es la contraseña, ya que es un campo crítico, y deberíamos de devolver los demás campos, pero no la contraseña. Entonces, para eso estamos manejando los DTO, para poder seccionar de esa manera la información que estamos tanto recibiendo como la información que vamos a devolver en las respuestas. Entonces vamos a comenzar y agregar nuestro primer DTO, y vamos a crear la primera solicitud. Entonces aquí agregamos una clase y a esa clase lo vamos a llamar login request. Login request DTO. Y en login request lo que el usuario nos va a mandar es únicamente un email y un password para poder autenticarse en la aplicación. Entonces ahí tenemos nuestro primer DTO, que viene siendo login request DTO, que nos va a servir para loguear usuarios en la aplicación. Luego vamos también a devolver una respuesta a partir de esa solicitud. Entonces aquí en response vamos a agregar una clase, y esta clase le vamos a poner login response DTO para hacer la respuesta. Y a esta respuesta, aquí lo vamos a hacer public, a esta respuesta vamos a devolverle acá tres cosas. Le vamos a devolver, si el usuario está autenticado, le vamos a devolver el token, porque vamos a estar trabajando con JWT, y vamos a devolverle un mensaje de confirmación. Entonces esta sería la respuesta cuando un usuario intente loguearse o haga una solicitud para poder loguearse en la aplicación. Vamos a necesitar también poder crear un usuario, así que en la solicitud vamos a crearnos aquí otro DTO,
y lo vamos a llamar create user DTO. Aquí tenemos el create user DTO que va a ser para poder registrar un usuario en la aplicación. Y de repente no necesita enviarnos todas las propiedades que tiene la entidad user, únicamente con que nos envíe esto de acá. Si ven acá no necesito el ID, ya que es autoincrementable y siempre tiene que venir en cero, ya que estamos creando un nuevo usuario. Pero sí tienen que mandarme un nombre, un email, un password, un teléfono y un rol. Entonces este va a ser el objeto create user DTO. Y también vamos a responder. Entonces la respuesta va a ser con el usuario que se cree a partir de esa solicitud. La respuesta vendría siendo el user response DTO. Tenemos el public y en la respuesta ahí sí nos conviene mandarle el ID por si lo llegara a necesitar. Le mandamos el ID, el nombre, el email, si está activo o no, el número de teléfono y el rol. Si se fijan aquí, lo único que no le estoy mandando es la contraseña, ya que es una información que es sensible, no le podemos compartir la contraseña. Entonces, le mandamos todos los demás campos en la respuesta. Y de esa manera ya tengo aquí creado las dos solicitudes que necesito para el tema de la autenticación y las dos respuestas. Bien, ahora procedemos a crear otra carpeta, siempre aquí en domain. Agregamos una carpeta y le llamamos interfaces. Y ahí donde vamos a crear el acceso a la base de datos. Entonces, acá en interfaces creamos una interfase y la llamamos user repository. Aquí tenemos nuestra interfase. Vamos a tener un get by ID para recuperar un usuario por ID. Vamos a tener el enumerable user get assign para que nos devuelva la lista de usuarios. Este create assign, que es el que va a crear un nuevo usuario. El update assign para actualizar la información del usuario. Y este método get user by mail, que es el que nos va a hacer una búsqueda de un usuario por email. Nosotros le vamos a mandar acá el email y él nos va a devolver un usuario. Entonces con eso tenemos aquí ya listo el acceso a datos. Pero esta interfase la vamos a implementar desde otro proyecto, desde el proyecto Infrastructure. Entonces aquí en Infrastructure vamos a agregar otra carpeta y aquí es a donde le vamos a poner el nombre de repositories y le cambiamos el nombre y le ponemos repositories y agregamos la clase que se va a llamar user repository y va a implementar la interfaz que creamos anteriormente. Y aquí vemos que nos muestra acá este error. Es porque tenemos que implementar, si vamos a usar esta interfaz, tenemos que implementar todos los métodos que definimos anteriormente. Entonces aquí nos da la opción de poder implementarla y ya nos ha creado los métodos. Ahora tenemos que agregar la lógica. Para poder acceder a la base de datos necesitamos el contexto de datos.
Entonces aquí vamos a inyectar en nuestro DB context que se llama app DB context, que le ponemos un nombre a esta variable y aquí le agregamos un constructor. Listo, ahora lo vamos a inyectar en el principal para que esto vaya más ordenado. Y ahí tenemos ya inyectado nuestro DB context, el que es el que nos va a permitir acceder a la base de datos. Vamos a comenzar con el create async. Aquí tenemos que ponerle async y lo primero que va a hacer es ir al contexto de usuarios y agregar un nuevo usuario que es el que vamos a recibir por acá. Esto lo va a guardar en la base de datos y va a retornar el usuario que se creó. Vamos ahora con el método que nos devuelve la lista. Para la lista, esto lo podemos hacer en una sola línea. Aquí está context, users, para que nos devuelva la lista de usuarios, pero queremos que nos lo devuelva en una lista. Así que usamos el toList async y aquí él lo devuelve. Ahora, para recuperar un usuario por ID, vamos primero a definir una variable que nos almacene el usuario que devuelva. Y aquí vamos igual a acceder al contexto de users. Entity Framework tiene una función que es findAsync. Que findAsync únicamente le paso el ID y él está recuperando el que corresponde a ese usuario. Luego vamos a retornar el usuario. Y aquí tenemos el get user por correo. Entonces aquí es user await. Accedemos siempre al contexto, pero aquí usamos un first of default async. ¿Y con qué propiedad lo vamos a comparar? Pues con la propiedad email. Y luego ese usuario lo retornamos. Y por último tenemos el update. El update únicamente accedemos aquí al contexto de users y tiene una propiedad que se llama update, pero tenemos que pasarle el usuario y luego esos cambios los tenemos que hacer efectivos. Entonces en context tenemos una propiedad save change assign y retornamos el usuario actualizado. Y con esto ya tenemos implementado nuestro user repository que se va a encargar exclusivamente de acceder y realizar todas las operaciones de base de datos. Bien, ya tenemos la parte de repository, entonces vamos a pasar ahora a otro proyecto para poder agregar los tokens. Entonces vamos a ubicarnos en el proyecto application y aquí vamos a agregar un par de carpetas. Agregamos la primera que va a ser la de las interfaces y agregamos otra carpeta también aquí en application que va a ser la de los service. Y listo, aquí tenemos ya interfaces y service. En interfaces vamos a agregar
por acá una clase, bueno, una interfase, y la vamos a llamar iTokenService, que es la que se va a encargar de generar los tokens. Entonces, aquí agregamos la interfaz, vamos a hacerla public, y el método solo va a tener un método. Ese método va a ser GenerateToken, y lo que le vamos a pasar ahí como parámetro va a ser un objeto de tipo user, una entidad. Entonces, listo, tenemos ya ese método. Ahora pasamos a la parte de los services. Vamos a implementar esa interfaz, y aquí vamos a agregar una clase, y la clase se va a llamar Token Service. Vamos a hacerlo public. Aquí le decimos que vamos a implementar Token Service. Y ya lo implementamos, y a Token Service tenemos que inyectar la configuración que tenemos en el App Settings, que es esto de acá. Entonces, para poder hacer eso, vamos a instalar primero un paquete. Tenemos que asegurarnos de estar siempre en Application, y el paquete que vamos a instalar es el Authentication JWT Beater. Una vez que lo instalamos, vamos a empezar a trabajar en nuestro token service, y lo primero que vamos a hacer es inyectarle la configuración. Entonces, listo, ahí ya tenemos nuestro configuration. Ahora vamos a pasarle la variable que lee la configuración que tenemos en el app settings. Ahí está, leemos la sección JWT, y este es el valor. Entonces vamos a comenzar agregando las claims. Vamos al usuario que estamos recibiendo como parámetro, le vamos aquí a extraer el email, el rol y el nombre, y vamos a eso irlo almacenando en claims, que son como credenciales que van a ir junto con el token. Luego tenemos que configurar el token. Para configurarlo, aquí le agregamos las claims, acá le ponemos una fecha de expiración, y aquí se firman esas credenciales. Luego creamos el token, y ese token creado es lo que vamos a devolver al final del método. Aquí retornamos el token creado. Con eso ya tendremos listo nuestro servicio de tokens. Nos regresamos, y ahora vamos a trabajar en business, y en business también tenemos que crear dos carpetas. Creamos una carpeta interfaces, y creamos también una carpeta service. Vamos a ubicarnos en interfaces, y vamos a agregar aquí una interfaz que va a ser la interfaz de iOutService, que es la que nos va a permitir tanto crear un usuario como hacer login. Tenemos el out service, la interfase. Entonces, esto va a tener dos métodos, que son el login response, y acá vamos a recibir un request, que es una solicitud, login request, y vamos a responder con un login response, que es la respuesta si está autenticado o no, más el token. Y aquí vamos a recibir un objeto usuario para crear un usuario,
y la respuesta pues va a ser el usuario creado. Vamos a implementar esa interfaz. Entonces aquí en Service vamos a crear una clase y la vamos a llamar outService. Listo, aquí tenemos outService. Lo vamos a hacer public. Y aquí tenemos que implementar outService. Listo, vamos a hacer la implementación de estos dos métodos. Y listo. Luego tenemos que acceder. Para poder hacer esto, tenemos que acceder aquí a tanto a token service, que va a ser el primero que le vamos a pasar por aquí. Private read only I token service. Y acá le ponemos token service. Y el otro que vamos a inyectarle va a ser el user repository, porque necesitamos acceder a la base de datos para guardarlo. Entonces user repository, y aquí le ponemos user repository a la variable. Y necesitamos también, acá sí necesitamos el automapper, que es el que nos va a ayudar a mapear o transformar un objeto en otro objeto, por decirlo así, una entidad en un objeto, para decirlo mejor. Ok, ya que para enviar al repository, bueno, lo vamos a ver, vamos a empezar instalando el automapper. Entonces aquí nos ubicamos en business, que es donde estamos trabajando, y acá el paquete que vamos a instalar es install package automapper. Y lo instalamos y ahora sí podemos incluirlo acá en nuestras variables automapper, y aquí le ponemos mapper. Listo, entonces vamos a crear un constructor a partir de esto. Esto aquí se ha creado y vamos a pasarlo ahora al constructor principal. Listo, ahí tenemos ya lo que vamos a necesitar. Vamos entonces a comenzar configurando el automapper. Entonces eso lo hacemos aquí en business. Agregamos una carpeta y le ponemos mapping. Y dentro de mapping tenemos que agregar una clase a la que vamos a llamar mapping profile. Y dentro de mapping profile tenemos que crear un otro método que se llame aquí, que es nuestro perfil de mapeo, mapping profile. Mapping profile. Ahí está. Y dentro del mapping profile vamos a crear este create map. Y aquí tenemos que pasarle los objetos que se van a mapear. Por un lado va a ser user. Y del otro lado va a ser user response DTO, que es el que necesitamos devolver. Y aquí nos está dando este error porque mapping profile tiene que heredar de profile, que ya es una clase de automapper. Entonces ahora sí, ya tenemos nuestro perfil, le pasamos user y él nos devuelve un response DTO. Listo. Regresamos al out service y vamos a empezar a trabajar en nuestros métodos.
y vamos a empezar buscando el usuario. Acá en login, nos ubicamos en login y aquí estamos buscando el usuario. Hacemos uso del user repository que tiene un método que nos devuelve un usuario por correo. O sea, nosotros le enviamos el correo acá en login request y él va y busca un usuario que corresponda a ese correo. Luego tenemos que verificar la autenticación. Y si está autenticado, pues para eso necesitamos instalar otro paquete, que es el paquete que nos va a ayudar a encriptar y a verificar las contraseñas. Entonces acá siempre en Business vamos a instalar el bcrypt. Listo, estos paquetes yo se los voy a dejar ahí en la descripción del video. Entonces una vez tenemos ya el bcrypt, podemos hacer la verificación. Lo primero que vamos a hacer es validar que el user no sea null, o sea que sí haya encontrado al usuario. Y además de eso, vamos a verificar que el password que viene en la solicitud sea igual al password que se encontró en la base de datos. Después de eso, vamos a hacer otra pregunta. Por acá, otro if, donde preguntamos si está autenticado. Eso va a depender de la respuesta que nos dé esta verificación de acá. Si está autenticado y si el usuario está activo, entonces aquí vamos a generar token. Aquí es donde usamos el generate token y vamos a responder con esto. Está autenticado, el token y el mensaje de sesión exitosa. De lo contrario, entonces va a responder otra cosa. Va a responder falso, token vacío y credenciales incorrectas. Y luego tenemos el register, y tenemos que hacerlo aquí asíncrono. Y aquí vamos a crear un objeto usuario, ya que para hacer esto, el repository espera que le enviemos un objeto de tipo usuario. Vamos a usar este create user para crear el usuario, para crear el objeto. Aquí la contraseña ya se la enviamos hasheada. Y luego mandamos al user repository, que es el que accede a la base de datos. Le mandamos ese objeto, ese user que estamos creando aquí. Y guardamos el user en esta variable create user. Pero yo necesito devolver, como bien dice acá, un objeto del tipo user response DTO. Entonces ahí es donde entra AutoMapper, que va a hacer el trabajo de mapear, y a partir de este usuario que se crea, él me va a crear un objeto de tipo userResponseDTO, que es el que vamos a devolver. Entonces con eso tenemos ya listo nuestro register. Una vez tenemos ya creado el servicio para autenticarnos y el token, entonces vamos a crear el controlador aquí en nuestra API. Aquí le damos un clic derecho, agregar controlador de API en blanco, y le vamos a poner out controller. Aquí tenemos ya el out controller y el out controller para acceso únicamente al out service, es el que necesitamos inyectarle. Entonces aquí le inyectamos out service, pero es la interfase la que tenemos que referenciar aquí. Entonces aquí le ponemos out service. Acá vamos a agregar aquí
En referencia a ese proyecto, bueno, aquí tiene que ser read only. Y generamos el constructor. Lo único que le vamos a pasar es out service. Y acá vamos a pasarlo arriba al principal. Y listo. Y aquí vamos a tener dos métodos. Vamos a tener un login. Tenemos un método login. Y lo que va a recibir nuestro login es un login request. Que tiene el email y la contraseña. Que es lo que nos van a mandar desde el frontend. Email y contraseña. Aquí vamos a validar que no nos llegue nulo. Y vamos a aquí en response almacenar la respuesta de nuestro out service, que tiene un método login que creamos anteriormente. Le mandamos el login request y aquí almacenamos la respuesta. La respuesta es que está autenticado ese usuario. Entonces acá le devolvemos al usuario este response, esa respuesta. Y esa respuesta que incluye el token si está autenticado y el mensaje de confirmación. De lo contrario, entonces nos devuelve no autorizado y el mensaje de respuesta, que va a ser un token vacío y va a ser también ahí credenciales incorrectas, que es lo que le habíamos puesto anteriormente, que eso lo hicimos acá en out service, que sería este mensaje de acá o este otro mensaje de acá, dependiendo si se autenticó o no. Listo. Vamos a tener también un register, que va a ser para registrar los usuarios, y para registrar los usuarios recibimos un create user. Esto lo vamos a validar que no sea nulo. Acá vamos a usar el out service para ejecutar este método register a partir del usuario que nos manden. Y aquí vamos a validar si es diferente de nulo la respuesta, entonces creamos el usuario. Pero si la respuesta falló la autenticación o no se pudo crear el usuario, entonces acá nos devuelve este mensaje. Ahora nos resta configurar el archivo program. Bien, ahora aquí en el program tenemos que configurar todo lo que hemos estado creando. Vamos a empezar con Automapper. Entonces aquí en Automapper tenemos que pasarle aquí este service y agregamos el perfil con el que estamos trabajando, que le pusimos Mapping Profile. Luego, bueno, aquí el contexto de datos ya lo tenemos. Hay que agregar el repositorio, que es User Repository. Entonces aquí agregamos el User Repository. Y hay que agregar los dos servicios que tenemos, el Out Service y el Token Service. Entonces aquí agregamos ambos servicios y hay que agregar la configuración también para la autenticación con token JWT. Entonces, después de esto, agregamos aquí esta configuración. Aquí le pasamos nuestra configuración, que lo que está leyendo es JWT y key. Aquí está accediendo al App Settings, donde tenemos la configuración. Y aquí va configurando todo lo que necesita. Y también tenemos que configurar Swagger para poder probar y mandar los tokens por ahí y que nos dé acceso a los controladores que van a estar restringidos. Entonces, para hacer esas pruebas tenemos que acá configurar el Swagger. Y también hay que decirlo que vamos a necesitar otro paquete en caso de que a ustedes les dé error. Es porque es necesario instalar un paquete que es el Swashbuckle, que no viene por lo general en .NET 9, pero que igual yo se lo voy a estar dejando ahí en la descripción. En esta parte de Swagger es necesario instalar el Swashbuckle. Entonces igual, ahí en la descripción van a encontrar ese paquete. Y por último, ya teniendo todo eso, hay que agregar acá a la interfaz. Nos vamos aquí a la parte aquí de OpenAPI.
estos dos métodos de acá, que son tanto el Swagger como el Swagger UI. Estos dos tenemos que agregarlo para que se pueda desplegar en el navegador la documentación en la interfaz gráfica de Swagger. Y por último, tenemos que agregar aquí este middleware de autenticación. Lo agregamos acá arriba de Authorization. Si ustedes colocan esto debajo de acá, esto no le va a funcionar, así que siempre Authentication va acá, justo arriba de Authorization. Y con eso ya tendríamos todas las configuraciones necesarias. Vamos ahora a ejecutar el proyecto para ver si esto funciona o no funciona. Bien, vamos a probar ahora nuestro proyecto API. Lo podemos ejecutar ya con todas estas configuraciones. Y bien, aquí ya se ha ejecutado el proyecto. Y acá tenemos el puerto por el que está saliendo, que es el 7027. En el caso de ustedes, pues puede ser diferente. Entonces siempre revisen, pueden revisarlo aquí o pueden revisarlo acá también en la consola que despliega el Visual Studio 7027. Entonces yo voy a entrar aquí y aquí yo ya lo tengo. 7027. Entonces yo aquí ya lo tengo, 7027. Vamos a hacer la prueba, vamos a registrar un usuario. Vamos a hacer acá un tryout y vamos a crear al usuario Juan Pérez. Correo juanperez@gmail.com. Acá le ponemos un password. Vamos a poner 123 123. Teléfono, cualquier teléfono. Y en el rol lo dejamos en 0, ya que si lo dejamos en 0, agarra la primera posición, que es la de administrador, dentro de nuestra lista de roles. Entonces, si le damos aquí en ejecutar, aquí nos ha creado ya el usuario Juan Pérez. Esta es la respuesta. Si ustedes ven, aquí lo que nos está devolviendo es un response dio. Acá no viene, por ejemplo, el password. Entonces no nos devuelve toda la entidad, únicamente los datos que nosotros necesitamos. Entonces vamos a probar a hacer login con este usuario, juanperez@gmail.com. Acá en login, tryout, y aquí hacemos un login con juanperez@gmail.com y la contraseña que le pusimos, que era 123 123. Vamos a ejecutar. Y nos devuelve que está autenticado. Nos devuelve aquí el token que nos asigna y este mensaje de inicio de sesión exitoso. Vamos ahora a hacer la prueba fallida. Vamos a ponerle otra contraseña. Voy a cambiar solo el último número, solo para verificar que él sí valida la contraseña. Y acá él me devuelve 401 credenciales incorrectas. Entonces de esta manera hemos implementado la autenticación en el lado del backend utilizando tokens JWT. Entonces si les gustó el video, pues déjenle ahí su like, se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Si tienen alguna duda, pues la pueden dejar ahí en los comentarios y nos vemos en el próximo video.